Para ver los siguientes ejercicios, les cuento un poquito algo que ya habrán visto en la teoría. Es un fenómeno que ocurre relacionado siempre con la ley de Snell. O sea, estamos analizando refracciones. A ver, lo que quiero mostrarles es una situación en la cual hay una fuente de luz, bueno, que sea una lámpara. Las fuentes de luz emiten rayos en todas las direcciones, ¿no? Hasta que encuentran un medio opaco, pero en principio emiten rayos de luz en todas direcciones, ¿no? Una lámpara encendida ustedes la ven, aunque roten alrededor de ella, la ven de todos lados. Bueno, porque emite rayos de luz en todos los sentidos. Tengo un medio cuyo índice es mayor que el otro. N2, supongan que es, por ejemplo, el aire, y lo de adentro, lo que está en celeste, puede ser agua, puede ser un vidrio, un cristal. Un índice mayor. N1 tiene un índice mayor que N2. Que puede pasar y hemos visto algún que otro problema de este estilo. Analicemos distintas posibilidades de qué le pasa acá hay infinitos rayos. Voy a analizar algunos que les pasa. El que incide normal a la superficie incide a 0 grados respecto a la normal, ¿sí? El que incide perpendicular a la superficie, su ángulo de incidencia es de 0 grados. Θ 1 es igual a 0 grados, seno de 0 es 0, por lo tanto lo de la derecha también es 0. Bueno, o sea, θ 2 también es 0. Si el ángulo incidente es 0, el ángulo refractado también es 0 grados, ¿no? Por eso sigue derecho, no hay refracción acá. O bueno, hay un caso límite de refracción. No hay desviación en todo caso, la desviación es 0. Veamos un ángulo un poco mayor que 0. Lo que va a ocurrir en general, si el ángulo es mayor, lo que va a ocurrir es la refracción y la reflexión. Ahí se ven los gráficos para distintos rayos que salen de la misma fuente, pero con distintos ángulos de incidencia sobre la interfase. Esta es la interfase. Acá hay una fase o un medio y allá está el otro. Fase. Lo que se puede ver de la ley de Snell, que la tengo acá anotada, es que si, como en este caso, N1 es mayor que N2, el medio de donde proviene el rayo, el medio de donde proviene la luz, tiene un índice mayor que el otro. Si N1 es mayor que N2, como esto es una igualdad, la ley de Snell es una igualdad entre dos productos. Si N1 es mayor que N2, entonces θ2 tiene que ser mayor que θ1, ya que de esa forma seno de θ2 sería mayor que seno de θ1. Para mantener la igualdad, como muchas leyes de la física, se va a hacer una cierta igualdad matemática. Piensen entonces en lo que les digo. Si este índice, si este numerito es más grande que este, para mantener la igualdad, este tiene que ser más grande que este. Si no, no se mantiene la igualdad. Bueno, no se verificaría la ley física, que es la ley de Snell. Que es una ley experimental, no olvidemos eso, no es una ley matemática. Tiene una expresión matemática, pero es una ley experimental. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que el ángulo refractado es más grande que el ángulo incidente. A ver si se ve en el gráfico. En general, cuando el rayo procede de un índice de mayor que el medio refractado, que el medio segundo, digamos, el ángulo refractado es mayor que el ángulo incidente. Si no es al revés, si no se pega, el rayo refractado se pega más a la recta normal. Bueno, estamos en un caso, ya lo planteé de entrada, por lo menos para estos problemas que siguen, que el rayo proviene de un índice, de un medio cuyo índice es mayor que el que le sigue, hacia donde trata de pasar la luz, de viajar la luz. Bueno, entonces quedamos en que con esta diferencia de índices, lo que ocurre es que
el ángulo refractado es mayor que el incidente. Entonces, una pregunta lógica sería, bueno, abro todavía más el rayo, con lo cual el ángulo incidente es mayor, con lo cual el refractado es mayor que el incidente. ¿Habrá algún punto donde el refractado llegue a su máxima apertura? Y bueno, acá está graficado. La máxima apertura es cuando el refractado se pone horizontal. Está formando 90 grados con la normal. Ese es un ángulo interesante de estudiar porque hay fenómenos ópticos relacionados con eso. Cuando el ángulo incidente, θ1, es tal que el refractado vale 90, a ese ángulo incidente se le llama ángulo crítico. Bueno, lo habrán visto en la teoría. Vamos a hacer un poquito la cuenta para ver qué resultado nos da. La cuestión entonces, volviendo al planteo, me interesa analizar qué sucede cuando el ángulo incidente es tal que el refractado se va exactamente por la interfase. Pero que se den cuenta que está formando en ese caso, θ2, en ese caso es de 90 grados, ¿no? Es un ángulo recto, absolutamente recto. Es el extremo de la refracción. Bueno, lo que voy a hacer es, este θ2 igual a 90 lo voy a reemplazar acá. Y voy a despejar θ1. Voy a ver qué da en principio, que puedo razonar. Entonces, ahí tenemos la ley de Snell, donde planteé que la condición es que el ángulo refractado sea de 90 grados. Insisto, eso ocurre para un ángulo incidente particular que no es cualquiera. Tiene un valor particular para dos superficies particulares. Bueno, y se llama ángulo crítico o ángulo límite. Ahí está. Ese es el θ1 que me provee un θ2 igual a 90 grados. ¿Sí? Es un ángulo incidente particular. Es este que está acá. Bueno, seno de 90 grados es 1. Así que me queda solo N2. Esta era la ley de Snell, insisto, para el caso en que el ángulo refractado es de 90 grados. Y entonces me queda N1 por el seno del ángulo crítico igual a N2, ¿no? Lo que dice acá de extremo a extremo. Y podría encontrar el ángulo crítico. Bueno, hay problemas en esta práctica en la cual la consigna es encontrar el ángulo crítico. Sale de esta expresión. No va a haber ángulo crítico si la luz proviene de un medio de menor índice. Sí es probable encontrar un ángulo crítico, existe físicamente, si el primer índice de donde parte la luz tiene un índice mayor. El primer medio de donde parte la luz tiene un índice mayor. Y bueno, podría calcular el ángulo crítico, sí, como arco seno de esta cantidad. Si sé N2 y N1. Bueno. Y algo interesante que vamos a ir viendo es qué sucede cuando el ángulo incidente supera el ángulo crítico. Pero ahora vamos a ver un repaso de lo que estuvimos viendo. Tenemos tres situaciones claramente distintas. La situación física es como la anterior, digo. Hay una fuente de luz en un medio, por ejemplo, agua, y allá el de arriba aire, hacia donde pasa la luz. Es decir, la situación física es la misma en el sentido de que la luz procede de un medio cuyo índice es mayor que el otro medio, el segundo, hacia donde quiere refractarse la luz, hacia donde quiere viajar la luz. Bien. Si el ángulo de incidencia es menor que el ángulo crítico, tenemos la ley de Snell que ya hemos usado y podemos calcular el ángulo refractado, como hicimos varias veces, sacándolo de acá adentro. O calcular alguna otra de las variables, depende de qué datos tengamos. Para el ángulo crítico, la cuestión es que el ángulo refractado es de 90 grados, así que ocurre lo que les conté recién. N1 por el seno de θ crítico es igual a N2 por el seno de 90, que es 1, N2, y el seno del ángulo refractado, del seno del ángulo crítico es este, N2 sobre 9. Y
Si el ángulo supera el ángulo crítico, fíjense, este θ1 es más grande que este θ crítico. Obviamente más grande que este θ1, ¿no? Pero acá tengo un ángulo incidente mayor que el crítico. En esos casos no hay rayo refractado. En cuanto a amplitud de ángulos, el último rayo refractado que hay es cuando el ángulo incidente coincide con el ángulo crítico. De ahí en adelante la luz ya no puede pasar de aquel lado. Un observador de este lado no ve este rayo. Y si alguien está de este lado, ve una reflexión total, como dice ahí. Así que hay un par de conceptos acá. Por un lado, hay un ángulo límite o crítico. Debajo de ese ángulo de incidencia, las cosas funcionan según la ley de Snell clásica con la que estuvimos trabajando. Por encima del ángulo crítico, lo que funciona es, o lo que ocurre es, que el rayo que incide se refleja totalmente, 100%. Por eso se llama reflexión total interna o interna total. En esos casos, el seno de θ2 sigue siendo n1 sobre n2 por el seno de θ1, pero es un número mayor que 1. Haciendo las cuentas, como vamos a ver en los problemas que siguen, vamos allá con algunos datos a que el ángulo que estamos buscando tiene un seno mayor que 1. Bueno, y eso vamos a ver que no es posible, ¿no? El seno de un ángulo como máximo vale 1, está entre menos 1 y 1. El valor máximo de un seno de un ángulo es 1. Así que si el seno de un cierto ángulo es mayor que 1, no existe tal ángulo. Bueno, ¿qué quiere decir? No hay ángulo refractado. No hay rayo refractado, ¿no? Acá está θ2, el ángulo refractado, o el ángulo del rayo refractado, cuando el haz o el rayo incide con un ángulo menor que el crítico. Cuando, bueno, no está dibujado el reflejado, pero siempre está el reflejado. Una cosa, en algunos problemas aparece y hay que dibujarlos. Digo, en general el reflejado está, aunque no lo dibuje. Acá también está. Este es el refractado, este es el refractado, y hay un reflejado que no dibujé, y este es el único que hay. Este es el reflejado. Se refleja totalmente el incidente. En los dos casos anteriores, la energía del haz se reparte en dos, no necesariamente iguales, pero se reparte, un poco es refractado y un poco es reflejada. Por eso les digo, en este caso y en este caso hay rayo reflejado y se lleva parte de la energía. En este caso es todo reflejado, con lo cual se lleva 100% de la energía. A ver si vemos de otra forma lo que les conté acá y queda un poquito más claro. Volviendo al primer gráfico. Entonces, ley de Snell. En general, sé cómo aplicarla. Tengo un caso en el que θ2 es mayor que θ1. Insisto, entonces el ángulo refractado es mayor que el incidente. Buscamos el ángulo crítico, ¿no? El ángulo crítico es aquel para el cual el refractado vale 90, que es la cuenta que dice acá. Seno de θ2, en este caso, es seno de 90. ¿Queda claro? Este ángulo es de 90. Acuérdense, los ángulos se miden respecto a la normal. Es igual a n1 sobre n2. Bueno, lo despejé de acá, ¿no? Era la ley de Snell. Pasé dividiendo n2 y escribí este primero. Eso no cambia la igualdad. N1 sobre n2 por seno de θ1. Ya lo hicimos eso. Bueno, y si el ángulo refractado es de 90, al incidente se llama crítico. Y eso vale 1. Bueno, porque el seno de 90 vale 1, ¿no? El seno de 90 es 1. Entonces, n1 sobre n2 por el seno del ángulo crítico es 1. Y ahora una cuestión que les quiero contar, a ver si me pueden seguir. La función seno es una función creciente. El seno, por lo menos entre 0 y pi sobre 2. El seno, si un ángulo es menor que otro, el seno de ese primer ángulo es menor que el segundo ángulo, ¿no? Lo que digo es, ángulos menores que θ crítico tienen funciones senos menores. Por eso hay ángulo refractado para ángulos de incidencia menores que el crítico. ¿Entiende?
el seno del ángulo crítico es muy particular. Si el ángulo de incidencia es menor que el ángulo crítico, el seno también es menor. Eso quiere decir. Bueno, eso es una consecuencia de que la función seno sea creciente. Y otra consecuencia es que si el ángulo de incidencia es mayor que el crítico, esto se hace más grande. A ver, si θ 1 es mayor que θ crítico, para un ángulo mayor, me estoy refiriendo a este último, está graficado acá. Si el ángulo incidente es mayor que el crítico, a ver si se ve con este gráfico, ahí está θ 1, un θ 1 que superó el crítico. Si θ 1 es más grande de θ crítico, como es una función creciente, el seno también es más grande. N1 sobre N2 por el seno de θ crítico, por el seno de θ 1 es más grande que esto. N1 sobre N2 son los mismos. Este cociente no va a variar. ¿Vale? Tanto, depende de los datos que tengamos, de las dos situaciones, de los dos medios, ¿no? Seno de θ crítico es tal que este producto da 1, o este cociente por este producto da 1. Ahora, si θ 1 es más grande que θ crítico, como la función seno es creciente, esto también es mayor que seno de θ crítico. Como θ 1 es más grande que θ crítico, seno de θ 1 es más grande que seno de θ crítico. Entonces, esto es mayor que 1. Entonces, seno de θ 2 es mayor que 1. Bueno, si alguno lo sabe, o para los que no lo saben, no existe ángulos para el cual el seno sea mayor que 1. Entonces no existe este ángulo, que quiere decir que no existe rayo refractado. Bueno, es lo que les conté hace un rato, pensado por otro lado, por ahí más de lo matemático. No existe rayo refractado, por algo no está dibujado acá. Este es el último rayo refractado, se va a 90 grados. El siguiente ángulo, una centésima de grado más de incidencia, ya no hay rayo refractado, es todo reflejado. Bueno, esto es lo que muestra esta situación. Solo hay rayo reflejado y eso es reflexión total interna. Se los quería mostrar desde un punto de vista matemático, un poquito paso a paso, a ver si... Bueno, algunos me podrán seguir, otros no, pero... bueno, espero que lo grueso se haya entendido. No existe rayo refractado, por lo tanto no existe ángulo refractado, ¿no?